aquí, papi gatito. Hace unos meses, un objeto bastante insólito apareció en nuestros cielos. Lo llamaron 3I Atlas, y no era cualquier cosa. No venía de nuestro sistema solar, venía de fuera, de otra estrella. Lo más sorprendente es que no es el primero. Antes que Atlas ya hubo otros dos, también de fuera, también desconcertantes, pero casi nadie lo recuerda. Y la verdad es que deberíamos, porque lo que traían esos visitantes interestelares y lo que nos contaron fue bastante alucinante. En octubre de 2017, algo extraño cruzó nuestro cielo. No brilló como una estrella fugaz, ni dejó cola como un cometa. Solo era un punto, oscuro y misterioso, moviéndose muy rápido, atravesando el sistema solar a toda velocidad. Lo vio por primera vez un telescopio en Hawái, el Pan-STARRS 1, diseñado para vigilar amenazas espaciales. Lo catalogaron como C2017-U1. Luego lo reclasificaron como asteroide, pero ninguno de esos nombres le encajaba, porque este enigmático objeto venía de fuera, no de Marte ni de más allá de Neptuno. Venía de otra estrella. Lo llamaron Oumuamua. En hawaiano significa el mensajero que llega primero, desde lejos. Y sí, fue el primer objeto interestelar observado dentro del sistema solar. Y también el más extraño. Su velocidad era tan alta que no podía estar orbitando alrededor de nuestro Sol, y su trayectoria una curva perfecta que cruzaba nuestro vecindario, como quien lanza una piedra desde otra galaxia. Pasó tan cerca del Sol que si fuera un cometa, es decir, si estuviera hecho sobre todo de hielo, debería haber dejado un rastro, una cola de polvo, gas, algo. Pero no, nada. Parecía ser solamente una roca silenciosa, sin polvo ni gases visibles, pero con un comportamiento totalmente desconcertante. Sobre todo por un pequeño detalle. Parecía ir cada vez más deprisa. Aceleraba, como si algo la empujara. ¿Qué clase de roca se comporta así? Este comportamiento tan anómalo dio lugar a toda clase de hipótesis, algunas bastante locas. Se trataba de un trozo de exoplaneta destruido, un fragmento expulsado de una superestructura interestelar, un iceberg de hidrógeno proveniente de una nube molecular gigante, o algo más. Algunos científicos se atrevieron a ir aún más lejos. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, propuso que Oumuamua podría ser un tipo de tecnología alienígena concreto, una vela solar, un objeto enviado por otra civilización que se propulsaba con la energía del Sol. Su argumento parecía ciencia ficción, pero no era totalmente descabellado. Decía, si parece artificial, si se comporta como algo propulsado cuando pasa cerca de nuestra estrella, ¿por qué no considerarlo? Pero la comunidad científica no parecía muy convencida. Oumuamua también tenía otra rareza, su forma. Las curvas de luz reflejada indicaban que giraba y que su brillo variaba muy rápido, de forma extrema. Para que eso ocurriera, tenía que ser muy alargado, unas 10 veces más largo que ancho, y muy ligero, quizá plano como una tabla o como una especie de puro cósmico. Pero nadie podía verlo directamente, solo se intuía por la manera en la que rebotaba la luz sobre su superficie. Un objeto oscuro, solitario, con una forma nunca vista, una velocidad sospechosa y una trayectoria, en apariencia, demasiado perfecta. Durante unos días lo seguimos y luego desapareció. Huyó hacia las afueras del sistema, perdiéndose para siempre. Pero la historia no acabó ahí. En 2023, un grupo de científicos propuso una explicación que, por primera vez, cuadraba con los datos. Jennifer Werner y Darryl Seligman publicaron un estudio que sugería que la aceleración de Oumuamua no necesitaba motores ni tecnología alienígena. Según su hipótesis, Oumuamua era un cuerpo helado recubierto de una corteza endurecida. Durante su viaje interestelar, la radiación cósmica habría convertido parte del hielo en hidrógeno. Al pasar cerca del Sol, ese hidrógeno comenzó a liberarse poco a poco, como un susurro, demasiado tenue para formar un rastro visible, pero lo suficiente para empujar al objeto y provocar la aceleración que se observaba. Era como un cometa
exhala sin que lo veamos. Un mecanismo natural, sencillo, pero nunca antes observado en objetos de este tipo. Esta teoría explicaba no solo la aceleración, sino también por qué no dejaba ninguna cola ni ningún rastro, y por qué era tan difícil clasificar a Oumuamua. No era exactamente un cometa ni un asteroide, era otra cosa, un tipo de objeto nuevo. ¿Cuántos más nos faltará por conocer en el universo? Su forma tan extraña también podría explicarse un poco mejor si fuera un fragmento de un cuerpo mucho más grande. Quizás se formó tras una colisión violenta en su sistema estelar. Tal vez era un pedazo de un planeta helado, expulsado por la gravedad de una estrella moribunda. Sea como sea, llevaba viajando millones de años antes de llegar hasta nosotros, y seguirá viajando mucho después de que no quede nadie para recordar su nombre. El paso de Oumuamua fue bastante breve, apenas 11 días dentro del alcance de nuestros telescopios, pero en ese tiempo agitó el mundo de la astronomía. Nos recordó que no estamos solos, no en el sentido de otras civilizaciones, sino de otros mundos, que ahí fuera, entre las estrellas, hay millones de fragmentos y pistas que podrían contarnos historias del cosmos que todavía no conocemos. Al principio parecía un cometa más, uno de los muchos que surcan el cielo sin hacer ruido. Gennady Borisov, astrónomo aficionado, lo vio antes que nadie, una noche a finales de verano de 2019. Como muchas otras veces, estaba escudriñando el cielo con su telescopio casero de 65 centímetros, haciendo lo que hacía cada noche, buscar cometas, no porque se lo pidiera nadie, sino porque le apasionaba. En una de las imágenes que capturó, vio un punto moviéndose de forma rara, demasiado inclinado y demasiado rápido. No cuadraba con ningún objeto catalogado hasta el momento, y ahí supo que tenía algo. Se trataba de un viajero de otra estrella, atrapado un instante por nuestro Sol. Lo llamaron 2I Borisov, 2I porque se trataba del segundo objeto interestelar conocido. El primero había sido Oumuamua, pero Borisov era otra cosa. Desde el principio se comportó como un cometa clásico. Mostraba goma, cola y una actividad perfectamente reconocible. Eso ya nos decía mucho. Estaba compuesto por hielos de diferentes tipos, agua, monóxido y dióxido de carbono, que al acercarse al Sol se sublimaban, liberando gas y polvo. Esa reacción al calor no solo lo hacía visible, sino también estudiable. Se podía analizar su composición, su comportamiento y su evolución en el tiempo, pero alguno de estos parámetros nos revelaría algo interesante sobre él o sobre el cosmos. Pues sí, lo que encontraron los astrónomos fue más raro de lo esperado. Borisov era un cometa activo, sí, pero su composición no coincidía del todo con los nuestros. Había algo distinto en él. Su núcleo era más rico en monóxido de carbono, más de 10 veces lo habitual en cometas del sistema solar. Eso sugería que se había formado en un entorno extremadamente frío, tal vez mucho más alejado de su estrella madre que cualquier lugar que pudiera existir aquí en nuestro sistema. Y no solo eso, el análisis de su coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa, mostraban proporciones peculiares de cianuro de hidrógeno y otros compuestos volátiles. Algunos investigadores dijeron que su química lo hacía parecer incluso más primitivo que los cometas que conocemos, como si nunca hubiera pasado cerca de ninguna estrella. Incluso la manera en que reflejaba la luz indicaba que se trataba de algo puro, congelado desde el principio de los tiempos, como si nos hubiese llegado un pedazo del universo primigenio, recién salido del congelador cósmico, totalmente intacto, solo para nosotros. ¿De dónde venía exactamente? Bueno, eso sigue siendo un misterio, pero su pureza nos da algunas pistas. Probablemente se formó en las regiones más frías y lejanas del disco de otro sistema solar, donde el monóxido de carbono y otros compuestos volátiles se congelan fácilmente, y en algún momento algo de una fuerza brutal lo sacó de allí. Quizá una colisión de planetas que aún se estaban formando en su sistema, tal vez un encuentro cercano
estrella, o puede que interaccionase con un planeta masivo, al estilo de lo que Júpiter hace con nuestros cometas. Sea como sea, Borisov salió disparado al vacío y durante millones de años viajó solo, congelado, sin que nadie lo notara, hasta que un astrónomo aficionado, desde un rincón de nuestro mundo, se topó con él. Aún así, resistió lo suficiente como para ser fotografiado por el telescopio espacial Hubble, que captó su coma y su estela con una claridad impresionante. Verlo ahí, flotando solo en la inmensidad, sabiendo que venía de otro lugar tan lejano y que no volvería, fue como mirar una postal llegada desde el borde de otro mundo. Dos y Borisov no fue un misterio con aliens incluidos como Oumuamua, pero sí fue la primera vez que obtuvimos una respuesta física y tangible a la pregunta de qué están hechos los mundos que orbitan otras estrellas. Y eso, si lo piensas, es fascinante. Pero hay otra cosa que lo es aún más. Si pudiéramos analizar otros objetos interestelares congelados como Borisov, podríamos tener sorpresas. Quizá descubriésemos compuestos orgánicos que no existen en nuestro sistema solar, moléculas complejas que tal vez fueran comunes en otras regiones de nuestra galaxia. Incluso podrían transportar los ingredientes básicos de la vida. Es la hipótesis de la panspermia, que la vida, o al menos sus semillas, no nació aquí, sino que llegó en uno de estos viajeros interestelares, los cometas. Y tiene sentido. La única manera en la que podrían viajar de estrella en estrella es atrapados en bloques de hielo que las conserven durante millones de años. Esto cambiaría por completo nuestra idea de cómo se formó la vida en el universo. Tal vez no empieza desde cero en cada planeta, sino que los ingredientes que crean la vida pueden viajar por la galaxia y sembrarse en otros mundos. Julio de 2025. En un observatorio remoto de Chile, un telescopio automático está analizando el cielo. No busca estrellas, busca amenazas, objetos que puedan acercarse demasiado a la Tierra. Forma parte del sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, ATLAS por sus siglas en inglés. Pero esta noche el algoritmo detecta algo distinto. No es el típico asteroide, tampoco un cometa de los habituales. Se mueve demasiado rápido y lo hace con una trayectoria que no encaja. Viene de fuera, de muy, muy lejos. Así comenzó la historia del tercer objeto interestelar jamás observado. Lo llamaron 3I Atlas, tercera I de interestelar, y como los dos anteriores, llegó sin avisar, cruzó rápidamente el sistema solar y desconcertó a todo el mundo. Pero Atlas no era como Oumuamua, esa roca silenciosa con forma imposible, ni como Borisov, el cometa recién salido del congelador cósmico. Este era algo más salvaje, más caótico, más inesperado. Desde el principio llamó la atención por una razón muy sencilla. Era enorme. Se estimaba que su núcleo medía entre 4 y 5 kilómetros. Una mole de hielo y roca que en caso de impactar contra la Tierra causaría una catástrofe global. Liberaría más energía que cualquier bomba nuclear jamás creada, generando tsunamis, incendios masivos y terremotos en cadena. Afortunadamente, desde el principio se vio que no existía riesgo alguno de impacto, pero no por ello el paso de Atlas iba a ser menos emocionante. Su puesta en escena fue espectacular. Conforme se acercaba al Sol, Atlas empezó a brillar, pero no como un cometa normal. Su brillo aumentaba mucho más rápido de lo previsto. Los científicos se quedaron perplejos. Lo típico en estos casos es que la luminosidad se dispare conforme el calor solar activa los hielos del cometa. Pero en este caso, la subida era exagerada, desproporcionada, como si dentro del núcleo hubiese algo más volátil, más reactivo, algo que se estuviera liberando a borbotones. La forma en que reflejaba la luz también era extraña. Era azul, no blanco amarillento ni grisáceo como otros cometas. Un azul intenso, eléctrico, visible incluso desde los satélites de observación solar como Stereo y SOHO. Y
si no era un cometa? ¿Y si esa luz tan rara no era solo química, sino algo más? Algunos insinuaron que esos cambios de brillo eran demasiado ordenados para ser naturales y podrían indicar una superficie pulida y artificial. Podía tratarse de una nave interestelar dañada que estuviese liberando energía de forma descontrolada. Incluso el astrofísico Avi Loeb, el mismo que sugirió que Oumuamua podría ser una sonda alienígena, volvió a la carga, sugiriendo que Atlas merecía un análisis más profundo, por si escondía tecnología no natural, procedente, quizá, de otra civilización. Pura especulación, seguramente, pero lo cierto es que ese punto azul se comportaba de manera bastante extraña. Las agencias espaciales de todo el mundo se pusieron en marcha. El telescopio Hubble lo enfocó directamente, el James Webb lo siguió de cerca, incluso los rovers en Marte intentaron captar imágenes desde el planeta rojo, y en medio de todo el ajetreo de telescopios empezaron a surgir las primeras pistas. El color azul, decían algunos, podía deberse a la presencia de cianógeno o amoníaco, gases bastante raros en los cometas del sistema solar interior, pero comunes en los que provienen de zonas más frías. Otros detectaron señales de dióxido de carbono saliendo del núcleo, incluso a grandes distancias del Sol, algo nada habitual. Eso explicaría en parte su comportamiento tan exuberante. El dióxido de carbono se sublima antes que el agua, así que al activarse empezaba a lanzar gas y polvo, incluso cuando el cometa aún estaba lejos del Sol. Esa nube temprana de partículas podía reflejar la luz de forma más intensa, provocando ese brillo tan exagerado que vemos desde la Tierra. Pero había más. Algunos investigadores analizaron los datos de espectroscopía y llegaron a una conclusión aún más desconcertante. La superficie del cometa parecía haber sido modificada por radiación durante miles de millones de años. Era como si su piel estuviera cocida por los rayos cósmicos, alterando por completo su química. Eso situaba su origen en regiones muy antiguas de la galaxia. Algunos incluso hablaron del disco grueso galáctico, algo así como el casco viejo de la Vía Láctea, una zona habitada por estrellas extremadamente antiguas, formadas poco después del Big Bang. Si eso es cierto, Atlas podría tener más de 10.000 millones de años. Sería como un fósil cósmico proveniente de los primeros sistemas estelares, una cápsula del tiempo interestelar que por pura casualidad pasó a saludarnos antes de seguir su camino, solo por el universo. Eso es lo fascinante de 3i Atlas, que nos permitiría, en cierto modo, viajar en el tiempo. Podríamos orientar nuestros telescopios hacia las galaxias más lejanas del universo y ver cómo eran hace miles de millones de años. Y de hecho lo hacemos, pero su luz nos llega muy atenuada y además distorsionada por la expansión del universo. En cambio, cuando un objeto como 3i Atlas viene hacia nosotros, es como si un fragmento físico de aquella época primitiva viniera a llamar a nuestra puerta. No es solo una imagen lejana, es materia real, observable en tiempo real. Y ahí está el regalo, la posibilidad de estudiar directamente cómo eran los ingredientes de otros sistemas estelares en los orígenes de la galaxia y del universo, algo que de otra forma solo podríamos imaginar. Oumuamua, Borisov, Atlas, ninguno de los 3 visitantes interestelares se quedó con nosotros. Ninguno volverá al sistema solar, pero cada uno, durante su visita, nos enseñó algo nuevo sobre el universo y sobre nosotros mismos, que no estamos aislados, que compartimos esta galaxia con viajeros silenciosos y que el espacio entre las estrellas no está tan vacío como pensábamos. Quizá aún no sepamos cuántos secretos guarda el universo, pero cada vez aprendemos a mirarlo mejor y lo próximo que encontremos podría cambiarlo todo. Un iceberg